Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Oigan, fíjense que alguien por ahí me escribió y me dijo, porque yo hice una publicación sobre la Biblia etíope, la Biblia incorruptible. Esta Biblia no la han quitado en ningún libro. Es una Biblia milenaria que tiene más de 2500 años. Y esta Biblia se encuentra en Etiopía, en África, ¿sí? En Etiopía se formó la primera comunidad cristiana antes de que los apóstoles formaran las primeras comunidades, y antes, por supuesto que fue muchísimo antes del Vaticano, antes de que se formara la comunidad ahí en el Vaticano y antes de que se formara lo que hoy es Roma, o sea, en el Vaticano, que está en Roma, sí, donde es la sede del Papa, del sucesor de Pedro. Entonces, alguien por ahí me escribió y me dijo, bueno, entonces cuéntanos pues de qué se trata. Y pues bueno, les voy a contar aquí, porque esto es el hilito, es la hebrita que desenrolló desde todo lo que tuve que investigar. Sí, yo investigué muchísimo, bastante, estudié mucho, leí muchísimo, investigué por todos lados, de diferentes fuentes para dar con la verdad, porque tampoco les voy a mostrar aquí, tampoco voy a hablar de algo este que es dudoso, pues, de algún libro apócrifo, algo falso, pues claro que no. Aquí yo se los voy a demostrar con pruebas lo que he descubierto. ¿Y qué es lo que he descubierto? Que en la Biblia que tenemos nosotros, en la católica, en esta Biblia le quitaron le quitaron libros. Y esto es cierto, pues, y se los voy a demostrar. Y no solo en nuestra Biblia, en la católica, sino también en la Biblia de Jerusalén, en otras Biblias también. Y por supuesto en las Biblias protestantes, en todas estas Biblias cristianas, obviamente que están todavía más corrompidas todavía. Pero a mí lo que me interesa es demostrarles que en nuestra Biblia, o sea, el Concilio Vaticano quitó libros, sí, libros enteros importantísimos, para manipularnos a nosotros, pues, personas que ignoramos, porque antes de que nos entregaran la Biblia, obviamente que ellos la modificaron, sí, para controlarnos, para su beneficio, pues, para que nosotros no sepamos la verdad, sí, y yo sé que se oye feo esto, pues, pero es la verdad, pues, y se los voy a demostrar aquí. Fíjense lo que espero que ustedes tengan Biblia. Para empezar, los católicos, espero que la tengan, y la Biblia latinoamericana, porque si tienen la Biblia de Jerusalén o si tienen otras Biblias, pues no va a venir. No sé si en otras Biblias vengan, pero en la Biblia de Jerusalén no viene este episodio que les voy a narrar, pero viene en la Biblia latinoamericana. En esta Biblia sí viene. Y pues entonces aquí yo les voy a demostrar que no es ningún libro apócrifo lo que yo les voy a mostrar, ¿sí? Es un libro, en la Biblia etíope viene en el Génesis el libro de Enoc. Este libro es considerado apócrifo por los católicos, ¿sí? Por los superiores, por los concilios vaticanos, es considerado un apócrifo, pero no lo es. Es un libro milenario, pues, y que forma parte de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y aquí se los demuestro que no es un libro apócrifo porque viene este texto, es un parrafito chiquito, pero viene en la Biblia latinoamericana. O sea, esto quiere decir que en el Concilio Vaticano sí sabían de este libro, pero aquí nos lo están poniendo de una forma muy oscura, muy maligna, nos lo están mostrando así. Ok, entonces aquí se los voy a narrar en la Biblia latinoamericana. En el Génesis 6 dice: cuando las hijas de los hombres se empezaron a multiplicar sobre la tierra, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas.
Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos, ¿sí? Entonces, este parrafito viene en el Génesis 6, del 1 al 4, y es todo lo que nos muestran. Pero con esto es suficiente para yo demostrarles que el libro de Enoc, que es considerado libro apócrifo, no es un libro apócrifo, porque aquí no lo están mencionando, pero aquí nos lo están mostrando de una forma muy oscura, maligna, ¿sí? Entonces, aquí les voy a demostrar, fíjense lo que dice aquí. Los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Fíjense, aquí no lo están poniendo, porque en el libro de Enoc viene esta historia completa. De este párrafito, en el libro de Enoc viene toda la historia completa y es una historia totalmente contraria a esto que nos están mostrando. Porque en el libro de Enoc nos narra lo que es en el principio. Sí, aquí nos dice que son los hijos de Dios, pero en el libro de Enoc, a estos ángeles caídos les llaman los vigilantes, pero son ángeles caídos, son demonios que hicieron un complot contra Dios, ¿sí? Para ellos abusar de las mujeres, porque aquí dicen, los hijos de Dios, te los están mostrando como unos angelitos muy, muy agradables, ¿no? Pero en realidad, en el libro de Enoc nos los muestran como que son ángeles caídos, ángeles rebeldes, llamados los vigilantes. Aquí dice, se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, aquí no lo están poniendo como algo, no lo están suavizando, pues algo muy suavecito. Se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Sí, o sea, como que estos angelitos vieron muy agradablemente que eran muy bonitas las mujeres. Pero en el libro de Enoc nos dice que estos ángeles caídos se llenaron de lujuria. Entonces, querían abusar y lo hicieron. Abusaron de las hijas de los hombres. O sea, se llenaron de lujuria estos demonios, se llenaron de lujuria y miraron a las mujeres con malas intenciones. ¿Sí? Aquí después dice, y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Fíjense cómo nos lo están presentando aquí. Tomaron por esposas aquellas que les gustaron, o sea que ellos se casaron con las mujeres y fueron muy felices para siempre, ¿no? Tuvieron muchos hijos y fueron muy felices para siempre. Aquí nos los están mostrando aquí en la Biblia latinoamericana, en la Biblia católica. Pero en el libro de Enoc nos los muestran como que fue un abuso. Ellos, los ángeles caídos, hicieron un complot contra Dios. O sea, se llenaron de lujuria y ellos hicieron un juramento para, si les caía el castigo de Dios, fueran todos juntos se iban a rebelar contra Dios, pues, para abusar de estas mujeres, de las hijas de los hombres, pues. Y así lo hicieron. Bajaron a la tierra, tomaron forma de humanos, de hombres muy apuestos, y abusaron de las mujeres. O sea, cometieron una falta horrible, una violación. Esto fue lo que cometieron. Entonces, aquí interviene, porque dice, entonces dijo Yahvé, o sea que de esto Dios dijo, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. O sea, el hombre, ¿qué culpa tiene? Aquí les está diciendo un castigo, pero pues ¿cuál castigo? Aquí no hay ningún castigo, no hay nada, porque aquí está diciendo que Dios los está castigando. O sea, están poniendo a Dios como un ser castigador, cuando en realidad Dios nunca castigó al hombre. Aquí esto lo están agregando. Esto no viene en el libro de Enoc. Esto no es real. O sea, aquí lo están poniendo a Dios como un hombre castigador. Esto es falso. Esto es una mentira. Dios no castigó al hombre en ningún momento. Sí, y fíjense lo que viene después. Dice, en ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después,
cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. O sea, fíjense, aquí están diciendo que en ese entonces había gigantes sobre la tierra. Esto también es un encubrimiento, es una mentira lo que dice aquí, porque en ese tiempo no había gigantes, no había nada. Apenas estaban multiplicando los hombres, y aquí lo dice en el Génesis. Las hijas de los hombres estaban multiplicando en la tierra. O sea, era el principio, era el Génesis, apenas. O sea, no existían gigantes no había nada, apenas los hombres apenas estaban multiplicando. Entonces, aquí es una gran mentira, pues. Aquí te están diciendo que ya había gigantes sobre la tierra, pues no había nada, porque estos gigantes nacieron de este abuso que ellos cometieron con las mujeres. Nacieron estos hijos gigantes, estos hijos ilegítimos, ¿sí? Entonces aquí dice, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Aquí te lo ponen como, te lo están suavizando, pues, como que fue una unión legítima cuando no es verdad. En el libro de Enoc dice que cometían un acto terrible estos demonios, estos ángeles caídos, llamados los vigilantes en el libro de Enoc. Entonces, ahí dice en el libro de Enoc que engendraron hijos gigantes, ¿sí? Y aquí, fíjense lo que dice, en la Biblia latinoamericana, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. O sea, aquí te los están poniendo como ellos, estos gigantes te los están poniendo como héroes, ¿sí? Como hombres famosos. O sea, ellos no fueron ningunos héroes, ellos fueron destructores de la humanidad, eran gigantes diabólicos, eran gigantes perversos, pues. Estos ángeles caídos, estos demonios, ahí en el libro de Enoc nos lo narra así, pues que estos ángeles caídos, estos demonios que bajaron y cometieron este terrible acto con las mujeres, ellos se transformaron en hombres, tomaron forma de hombres, y eso sí se los puedo demostrar, porque en el libro de Tobías, el arcángel Rafael baja a la tierra y tomó forma de hombre para acompañar al hijo de Tobías, sí, a Tobit. Espero que sepan de lo que estoy hablando. Los que saben, los que estudian la Biblia y que han leído la Biblia, saben de lo que hablo, pero si no saben, en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, aquí viene esto, que el arcángel Rafael tomó forma humana, forma de hombre, o sea que los ángeles pueden tomar forma humana. Y entonces en el libro de Enoc así nos lo narra, que estos seres, estos ángeles caídos que tomaron forma de hombre, les enseñaron a las mujeres todo el mal que conocemos el día de hoy. Les enseñaron a las mujeres a embellecerse. O sea, los cosméticos, ellos se los enseñaron a las mujeres cómo embellecerse, pintarse, y todo eso son enseñanzas de ellos, de los demonios, de los ángeles caídos, ¿sí? Y también les enseñaron a crear armas, también les enseñaron la magia, les enseñaron la brujería, les enseñaron la herbolaria, cómo trabajar cómo hacer encantamientos con plantas. Les enseñaron las propiedades de las plantas, pero para el mal, para hacer embrujamientos y todo ese tipo de cosas. Esto viene en el libro de Enoc. Aquí no, aquí te los están mostrando, aquí no viene nada de eso. Simplemente aquí te están mostrando que estos gigantes, los hijos, los engendros, o sea, los hijos de esta unión entre los ángeles caídos y las mujeres, nacieron hijos gigantes, eran seres terroríficos, eran seres gigantescos. Y sus padres les enseñaron a ellos a crear armas, les enseñaron la guerra, les enseñaron a esclavizar a la humanidad. Sí, les enseñaron todo este tipo de maldades. Entonces les enseñaron a estos seres, estos ángeles caídos, les enseñaron a sus hijos gigantes a gobernar la tierra, pero de una forma maléfica, ¿sí?
Por eso el día de hoy existen todos estos gobiernos malignos que nos tienen ahora pues como nos tienen. Sí, por eso en la India, ¿cómo están? El gobierno, ¿cómo tienen a estos, a nuestros hermanos que viven en la India? ¿Cómo están? Nosotros vemos los videos, cómo ellos son sucios, pues, cómo la comida, cómo la preparan, y, o sea, algo muy feo, pero todo esto es a causa del mal gobierno. Como en África, cómo tienen los gobiernos, cómo tienen en África, nuestros hermanos de África, los mandan al otro mundo del hambre, la gente perece del hambre. Entonces fíjense, los gobiernos, y todo esto tiene un origen, todo esto viene de aquí, pero esto no es todo, pues, porque aquí te los están mostrando como héroes de la antigüedad, a estos gigantes, ¿sí? Cuando estos gigantes sometieron a la humanidad, la esclavizaron, ellos gobernaron, ¿sí? Ellos fabricaron armas para esclavizar a los humanos, pues, para que ellos los sirvieran. Entonces, en el libro de Enoch dice que estos gigantes tenían sometido a la humanidad, los tenían de esclavos, los tenían de sirvientes. Sí, los humanos los abastecían de alimento, de comida, les hacían el aseo, todos los tenían de esclavos, pues, los tenían de chachos, de sirvientes, pues. Pero llegó un momento que estos gigantes se llenaron de maldad, porque eran malignos. Entonces se llenaron de maldad y empezaron a destruir, empezaron a aniquilar a los hombres, sí, se los empezaron a comer, los empezaron a aniquilar, los empezaron a destruir, los empezaron a aplastar, los empezaron a beber su líquido, pues empezaron a beber ese líquido rojo que sale de los humanos. Imagínense qué crueles, qué seres tan perversos, tan crueles. Eran demonios en vida, eran demonios hecho carne. Esto nos lo narra en el libro de Enoch, pero aquí nos los están presentando de otra manera, sí, como héroes, y como estos ángeles caídos nos los están presentando como que hijos, como angelitos, cuando no es así. Entonces, estas personas que nos están mostrando esto, que por supuesto fueron los del Concilio Vaticano, ellos pues son adoradores del diablo, de estos seres, son adoradores son malignos, pues, es una secta satánica, sí, el Concilio Vaticano. O sea, yo se los estoy demostrando, con hechos. ¿Por qué? Porque ellos están encubriendo la verdad, están encubriendo lo que estos ángeles caídos, lo que estos demonios hicieron, sí, a la humanidad. Entonces aquí hay un encubrimiento de parte del Concilio Vaticano, pero ¿cómo nos lo están mostrando? O sea que ellos son adoradores de estos seres, ¿sí? De estos ángeles caídos, de estos demonios. Ellos son adoradores de estos gigantes, ¿sí? Y aún viene más, todavía viene más, porque Dios, o sea, los arcángeles, Gabriel, los que conocemos, Gabriel, Miguel, el arcángel Rafael y otro ángel arcángel llamado Uriel, ellos veían todo lo que estaban haciendo estos gigantes que estaban destruyendo a la humanidad, los estaban aniquilando, se los estaban comiendo, y no solo a ellos, sino que estaban comiendo a los animales, a los peces, a las aves, o sea, estaban destruyendo la vida en el mundo, ¿sí? Ellos estaban aniquilando, estaban destruyendo a la humanidad y a todo lo que se movía en la tierra. Entonces los arcángeles estaban viendo esto con tristeza, porque Dios pues no les estaba dando, no les dio la orden pues de que detuvieran esta masacre. Entonces los arcángeles, ¿qué hicieron? Subieron a la presencia de Dios. Esto viene en el libro de Enoch. Subieron a la presencia de Dios y le dijeron a Dios, le reclamaron ellos. Le dijeron que por qué Dios, que todo lo sabe, Dios, tú Padre que todo lo ves, por qué tú estás viendo cómo estos ángeles, cometieron esta gran atrocidad, estos gigantes están aniquilando con los humanos, porque tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, ¿por qué no nos dices a nosotros que intervengamos? ¿Por qué no nos dices?
Entonces Dios, con su grandiosa paciencia, con su gran sabiduría, porque Dios tiene su hora, O sea, a veces en el mundo ahora están pasando mucho mal, muchas atrocidades, mucha maldad, muchas injusticias, y a veces nosotros creemos que Dios no existe, pero Dios sí existe, solamente que Él tiene su hora para su juicio final. Él tiene su hora para intervenir. Porque fíjense, en este entonces, en esa época, los gigantes estaban aniquilando a la humanidad cruelmente, muy, muy cruel. O sea, en ese tiempo estaba pasando algo muchísimo peor que las injusticias que están pasando ahora y de las que nosotros nos estamos quejando. Y los arcángeles tuvieron que subir para intervenir, para abogar por la humanidad. Entonces Dios, con su grande misericordia, su grande paciencia, Él interviene y les habla a los ángeles y les dice, a cada uno les da una misión. Al arcángel Miguel lo manda con los gigantes para que para que les haga, sí, para que los haga que entre ellos se peleen, entre los gigantes, entre ellos se peleen, pues, y se destruyan a sí mismos. Y al arcángel Gabriel lo manda con Noé, sí, el que es su bisabuelo Enoc. Sí, lo manda con él, con Noé, para que construya el arca, sí, para salvar a la humanidad. Pero en la Biblia nos muestran como que Dios va a aniquilar al mundo, va a mandar el diluvio porque el hombre hizo mucho mal y porque el hombre es el culpable, ellos cometieron mucha maldad. Cuando no es así, no es cierto, eso es mentira. El hombre nunca pecó contra Dios, sino que Dios mandó el diluvio para aniquilar a estos gigantes, a estos hijos de estos demonios, ¿sí? Estos gigantes eran demonios encarnados en vida. Entonces, también, o sea, como en el Génesis nos muestran a Dios como un ser castigador, ¿sí? Un hombre que castiga al hombre cuando no es verdad. Eso no es cierto, una falsedad, es una mentira que en el Concilio Vaticano así nos lo mostraron. Por eso cambiaron las escrituras para hacernos creer a nosotros y hacernos sentir culpables nosotros de que somos pecadores cuando no es así. Dios nos ama mucho y Él nunca nos ha castigado a nosotros, al contrario, Él desde un principio nos ha querido salvar, ¿sí? Nada más que a nosotros pues nos pusieron otra historia que nosotros ignorantemente les creímos, pero ahora que sale a la luz el libro de Enoch, la Biblia etíope, que es la Biblia incorruptible, aquí viene toda la verdad. Entonces, a los arcángeles, sí, los manda a la tierra, ellos ya bajan a la tierra para castigar a estos demonios, sí, el arcángel Miguel va con estos demonios que cometieron estos abusos. Primero van con los ángeles, porque estos ángeles caídos primero se arrepintieron supuestamente de lo que hicieron en frente de Enoch. O sea, Enoch fue al monte y ahí estaban todos estos ángeles llorando y muy arrepentidos de lo que hicieron y dile a Dios, o sea, porque ellos le dijeron a Enoch que intercediera por ellos. Dile a Dios que estamos muy arrepentidos porque ellos estaban llore y llore en el monte, estos demonios, estos ángeles caídos, pero Enoch no les creyó nada, pues no les creyó nada. ¿Por qué? Porque ellos cometieron un pecado muy grave, pues imperdonable. Entonces Dios ya no les iba a perdonar esto que ellos hicieron. Entonces manda al arcángel Miguel primero con ellos, sí, para que a todos ellos los primeros los encadenó y los metió a las profundidades de la tierra. Ellos están ahora, estos ángeles caídos, estos demonios que abusaron de las mujeres, ellos están ahora encadenados abajo en la tierra. Están abajo, muy en el fondo de la tierra. Y ellos no van a salir de ahí hasta que llegue el juicio final. Eso está escrito aquí en el libro de Enoch. Sí, entonces, Dios, ya manda el diluvio, pero para aniquilar a estos gigantes que ya están casi por exterminar a la humanidad y a todos, peces, animales, todo lo que se movía.
Entonces Dios tuvo mucha misericordia y tuvo mucha compasión al salvarnos por medio de Noé. Sí, por eso salvó a Noé, por eso le mandó en sueños a Gabriel, lo mandó con él. Aparte de que Enoc, su bisabuelo, fue a decirle el plan de Dios que tenía y todo lo que estaba sucediendo a su bisnieto Noé, o sea, le dijo todo el plan. Aparte, el arcángel Gabriel fue para instruirlo, pues, y decirle por medio de sueños lo que tenía que hacer, el arca y todo, en sueños le mostró todo lo que iba a suceder, el diluvio y todo lo que iba a pasar. Entonces, Noé por eso lo hizo, sí, porque ya eran instrucciones de Dios que venían directamente y aparte de su bisabuelo Enoc, que era un santo, sí, entonces él ya le había advertido a su bisnieto todo lo que iba a pasar también, o sea que Noé ya no tenía duda, entonces por eso construyó el arca. Entonces Dios, con su grande misericordia nos salvó y castigó a estos gigantes, los aniquiló. Él dijo, los voy a borrar de la faz de la tierra, ellos no tienen perdón, ellos no tienen perdón, sí, porque cometieron algo atroz, algo que ya no se puede perdonar, porque ellos son seres celestiales, sí, ellos ya no tienen perdón de Dios. Entonces Dios manda el diluvio y aniquila a todos estos gigantes, ¿sí? Porque estos espíritus de estos gigantes salieron de estos cuerpos muertos y estos son los que andan rondando ahora aquí en la tierra, son esos demonios que andan aquí en la tierra, estos demonios de estos espíritus gigantes son los con los que Jesús se enfrenta, son los que cuando Jesús anda en su misión, que los expulsa de la gente, los expulsa sí, de gente endemoniada. Estos espíritus son ellos, son los espíritus de estos gigantes que son miles, muchísimos, millones de gigantes que fueron aniquilados en el diluvio, y estos espíritus de los gigantes son los llamados espíritus malignos, son los que andan rondando en el mundo, sí, porque los demonios, los que cometieron abuso con las mujeres, Luzbel y todos ellos están abajo, encadenados en la tierra, ¿sí? Satanás y todos ellos, porque después les voy a contar la verdadera historia de Adán y Eva también, que fue un engaño también, lo que nos presentaron a nosotros es un engaño, fue una mentira, ¿sí? Entonces yo les voy a platicar en otra ocasión, porque ya se me está acabando el tiempo, les voy a narrar también la verdadera historia, cómo fue. Entonces estos demonios, estos gigantes fueron aniquilados por el diluvio. Entonces Dios, con su grande misericordia, no castigó a la humanidad, sino que nos salvó de la masacre de estos gigantes, ¿sí? De estos demonios hechos carne. Bueno, ya se me acabó el tiempo y en el próximo video les voy a seguir contando, ¿sí? Ok, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.